Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de JPA y Hibernate, ¿sí? Los dos juntos. El contenido que vamos a ver que es JPA, la creación de la base de datos, configuración del proyecto Maven y las dependencias, las clases del modelo que vamos a utilizar, la etiqueta Entity y Table, Column, ID, Generate Value, Many to One, Join Column, ¿sí? Que son, digamos, etiquetas para hacer las conexiones de JPA. ¿Sí? Desde una clase a una tabla de la base de datos. Después vamos a ver la configuración de JPA, un archivo persistence XML para que se pueda conectar JPA. Vamos a usar las clases Entity Manager Factory. Vamos a crear una clase también para poder comunicar, digamos, las clases para acceder a los distintos servicios, ¿sí? Que nos provee los DAO, ¿sí? DAO y DAO Implement. Vamos a empezar con esto. Primero, ¿qué es JPA? Sí, es una especificación, es un API de Java que se utiliza para el Java Standard Edition y Enterprise Edition. Sí, acuérdense, Enterprise Edition es para Java Web. Standard Edition es para, bueno, aplicaciones de escritorio. Bien, en este caso, ¿qué es JPA? Define, dice, la forma estándar de simplificar la programación de la base de datos. En este caso, lo que vamos a hacer con JPA es prácticamente vamos a tener una clase, las que ustedes ya trabajan del modelo, y la vamos a mapear directamente con las tablas que hay en la base de datos. ¿Sí? Ustedes creo que lo hacían prácticamente haciendo un archivo de mapeo, ¿o no? ¿Sí? Cuando hacíamos Hibernate solo. En este caso, con JPA vamos a sacar esos archivos de mapeo y vamos a directamente mapear las clases del modelo directamente con una tabla de la base de datos, que va a ser mucho más rápido. Por eso dice que es la programación con la base de datos para desarrolladores, reduce el tiempo de desarrollo y aumenta la productividad. Y sí, porque no tenemos que hacer el archivo de mapeo. Bien, y también otros beneficios que trae. Bien, ¿qué es un lenguaje? Es un lenguaje de consulta orientada a objetos, ¿sí? Un Java Persistent Query lenguaje, ¿sí? JPQL. Vamos a ver también qué es. Es una sintaxis, es similar al SQL, a las consultas, es parecido a las consultas SQL que nosotros hacemos, ¿sí? En base de datos, pero opera contra los objetos de Java. Eso es importante, opera con los objetos de Java que nosotros creamos. Hibernate fue desarrollado antes que JPA. Después JPA se convierte en un estándar, o sea que es utilizado por todos. Entonces Hibernate ya pasa a ser una implementación de JPA, porque JPA ya es un estándar, entonces la implementación ya sería, si yo tengo JPA un estándar, la implementación ya es Hibernate. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona JPA? Como le venía explicando, prácticamente nosotros vamos a tener una entidad, que sería en este caso una clase, y acá tenemos, por ejemplo, una tabla de la base de datos. Por ejemplo, tenemos una ID, una columna 1, columna 2. Como nosotros tenemos nuestra clase, JPA lo que nos va a permitir es hacer un mapeo directamente de una entidad a una tabla de la base de datos, a través, por medio de los campos y por medio de anotaciones que vamos a ir poniendo en cada uno de los atributos de nuestra clase. Bien, o sea, por ejemplo, tengo un campo, acá en clase se llama atributo, tengo un atributo. Cuando le ponga la anotación, este atributo se va a conectar directamente con el campo de la tabla de la base de datos correspondiente, ¿sí? Por medio de anotaciones. Y es como que para cada uno se va a ir conectando, ¿sí? Por eso hay una sincronización de todo esto. Bien, eso es lo que vamos a intentar hacer. Primero vamos a ver, acá tenemos el modelo de la base de datos, las tablas, la clave primaria y clave foránea, que ya tenían prácticamente en el video anterior de Hibernate, que habíamos ya hecho las tablas y todo eso, ya estaban las tablas hechas. Estamos reutilizando las tablas. Acuérdense que esto es un modelo de ejemplo nada más para la gestión de turno, un modelo ejemplo. ¿Sí? Así que vamos a ver, acá tenemos la tabla de especialidades, fíjense, tiene una clave primaria, no nula, ¿sí? Autoincremental, y acá tiene un campo, que sería el nombre. Acá tenemos paciente, tiene una clave primaria, ¿sí? No nula, y prácticamente son todas las tablas que ya teníamos anteriormente. Y la relación, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos médico y acá tenemos una especialidad asociada. Bien, por ejemplo, acá tenemos clave primaria, acá la que está rojito es clave foránea, no nula también tiene que ser, porque está relacionada con especialidades. Acuérdense, la clave del 1 va para la tabla del muchos, ¿sí? Eso, nunca se olviden de eso, para relaciones mucho aún. Y acá tenemos la tabla turnos. En este caso, un turno tiene que un número de médico que atiende y el paciente que es atendido.
Por eso tenemos acá como clave foránea. La clave del 1 va para la tabla del mucho. La clave del 1 a la del mucho. Sí, eso es lo que tenemos. Bien, acá también teníamos, acá está, el esquema. ¿Sí? Hospital se llama. Prácticamente lo mismo que teníamos hace rato. Vamos a ver qué necesitamos nosotros para empezar a trabajar con esto con JPA. Primero vamos a buscar las dependencias. Vamos a crear un proyecto Maven, ¿sí? Que ya lo vienen creando. Gestión de turnos más JPA más Hibernate le puse. En este caso, vamos a acceder al archivo POM. Las dependencias, ¿cuáles serían las dependencias? Las dependencias las tenemos aquí. ¿Dónde las vamos a buscar? En Central Repository, ¿sí? O Maven Repository, si como quieran buscarla. Vamos a buscar la dependencia. En este caso, por ejemplo, fíjense que habíamos buscado Hibernate Core. Hibernate Core, escriben org Hibernate, te da el group ID, el artifact ID y la versión, si está en final. Bien, este sería nuestro dependencia, desde aquí hasta aquí, la dependencia. Ahí tenemos el group, el artifact y la versión que estamos utilizando de esa librería. Bien, acuérdense, como ahí ven, se descargan automáticamente las librerías, ya poniendo las dependencias. Bien, esa vamos a necesitar y vayan a buscar también la Javax Persistence. Sí, porque nosotros necesitamos esta clase para conseguir el Entity Manager y el Entity Manager Factory. Sí, y esta librería nos provee ese Entity Manager Factory, que ya lo vamos a ver más adelante. No necesitamos a esto. ¿Sí? Eligen la versión que ustedes quieran. ORG, Hibernate, Entity Manager también lo necesitamos. Sí, acá este es para el Entity Manager Factory y este es para el Entity Manager. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos esas dos. Después, bueno, las librerías de SQL que están usando, o si están usando Postgre, pongan la de Postgre. Sí, busquen los conectores y las librerías de Postgre. Y JUnit, sí, que ya vamos a ver en los videos que siguen, JUnit, sí, para que ya esté, para pruebas unitarias. Bien, una vez que ya tenemos configurado nuestro archivo POM, vamos a la clase del modelo. La clase del modelo digamos, son las clases que nos ayudan a resolver el problema que se nos presenta. En este caso, fíjense, creamos un paquete, un controlador, DAO, Hibernate config y modelo.dominio, donde nos están todas nuestras clases Java. En este caso, acá tenemos las clases Java, fíjense, cada una especialidad, médico, paciente y turno. Acuérdense, un médico tiene asociado una especialidad, entonces la especialidad tiene que estar dentro de la clase médico. Acá tenemos un objeto de esta clase especialidad. Bien, acuérdense, la del 1 va para la del mucho. Y así. Por ejemplo, turno seguro tiene un médico y un paciente. ¿Por qué? Porque la del 1 va para la del mucho, la del 1 va para la del mucho. Lo mismo que en base de datos, solamente que esto es con clase. Bien, tenemos las clases, después hacemos los atriguetes, los constructores y de los videos anteriores. Bien, bien, ahora vamos a ver el entity, la anotación entity y arroba table. Bien, como decíamos, vamos a hacer una relación de una clase a una tabla de la base de datos. Para hacer esto, ustedes van a necesitar esto. Por ejemplo, primero, yo sé que una clase está relacionada con una tabla de la base de datos. Entonces vamos a usar entity, primero para relacionar la clase con la tabla de la base de datos. Por ejemplo, acá tenemos las cabeceras nada más de las clases que venían del anterior. Imagínense, acá tenemos nuestra clase de especialidad con todos sus atributos, todos sus métodos. Entonces, como esta es la clase que va a estar mapeada con una tabla de la base de datos, ¿sí? Le vamos a poner entity para decir que esta entidad de esta clase va a estar relacionada con una tabla de la base de datos. Pero bien, ahora ¿cómo especifico la tabla de la base de datos con la que está relacionada? Vamos a usar table. Sí, en esta table, fíjense acá es para esta clase, ya tenemos que entity. Esta va a ser una entidad para que JPA lo reconozca. Y arroba table vamos a poner, y entre paréntesis van a poner el atributo de la propiedad name. Igual, y le van a poner aquí el nombre de la tabla de la base de datos con la que quieren relacionar. Entonces, en este caso, esta clase va a estar relacionada con especialidades, que es la tabla de la base de datos. Para médico van a ser prácticamente lo mismo, con la tabla que esté relacionada. Si allá en su tabla, en la base de datos se llama médico X, bueno, acá ponen médico X. Bien, no es necesario que se llamen igual. Fíjense, acá dicen médico, acá dicen médicos. Bien, entonces, esto que está en mayúsculas prácticamente son las tablas de la base de datos. Bien, así van a ser uno para cada uno, para que se relacionen. Y no se olviden implement serializable, ¿sí? Como está aquí.
para que puedan realizar correctamente. Vamos a ver los atributos. Está bien, ya mapeamos la entidad, que sería toda la clase. La tabla es la relación con la tabla de la base de datos. Ahora, ¿qué más? Ah, bien, antes que me olvide, las anotaciones está prácticamente, si en la tabla y la clase se llaman prácticamente iguales, no sería necesario ya el table. ¿Por qué? Porque ya haría un mapeo directo, digamos. Porque si se llaman igual, no es necesario que especifique. Sí, pero igual lo ponemos, ¿sí? Porque es para que ustedes practiquen. Igual ponen, ¿sí? Si no funciona, obvio que va con el coso, con la anotación, ¿sí? Ahora, vamos a ver @column. ¿Para qué me sirve a mí? Me sirve para mapear cada atributo con los campos de la tabla de la base de datos. Por ejemplo, mi tabla se llama paciente, pero yo sé que un paciente tiene campos en la base de datos, que serían ID paciente, nombre, apellido. Fíjense, eso está en mayúscula. Estos son los campos, acuérdense. En la base de datos se llaman, ¿cómo se llaman? Campos se llaman a estos atributos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la clase y acá tenemos los atributos, ¿no? Y acá tendríamos, este sería como la clase, pero acá sería tabla, acá es la tabla. Y acá serían los campos. Los campos son los atributos de la clase, fíjense. Acá tengo un private ID. Y acá seguro tengo ID pack. ¿Sí? Entonces son atributo con campo, atributo con campo, atributo con campo, atributo con campo. Bien para cada uno. Fíjense cómo uso el @column. Van a poner arriba de cada uno de los atributos @column, paréntesis, a propiedad name y entre comillas van a poner el nombre del campo con el que está relacionado en la tabla. Por ejemplo, acá dice que está relacionado en la tabla paciente, que sería toda esta tabla. Este ID está relacionado con este campo en la tabla de la base de datos, que sería ID pack. Lo mismo para apellido. Apellido, bien, aquí, este que está aquí. Nombre, acá dice nombre, ¿no? Column está relacionado con el campo nombre en la base de datos. ¿Vieron? Y así se va a ir mapeando directamente una clase con una tabla de la base de datos. Bien, en este caso también, si se llaman lo mismo, no es necesario especificar column. ¿Sí? Si el nombre del atributo es igual al nombre del campo en la tabla de la base de datos, no es necesario poner el column porque ya lo reconocería. Pero ustedes para la práctica sí lo van a hacer, ¿bien? Para que practiquen las notaciones. La notación ID y generate value. ¿Para qué se usan eso? Acuérdense que en la base de datos que tenemos, por ejemplo, acá tenemos paciente, la tabla paciente con estos campos. La clave, ¿tengo una clave primaria o no? ID paciente, que es una clave PK, primary key, no nula, o sea, la clave no tiene que ser nula y tiene que ser autoincrementable. ¿Por qué? Porque primero